La curiosidad nos mueve, nos interpela, nos obliga a hacer cosas, a buscar respuestas, a no quedarnos sentados ni callados, a no aburrirnos. Pero ¿somos todos conscientes de esto? ¿Cuánto de nuestro día a día es producto de la curiosidad? ¿Cómo usan la curiosidad las personas con las que voy a charlar? Mi nombre es Mariano Vila y esto es Curioso, un podcast que deja ideas. Hoy en día, el aprendizaje es un proceso multifacético que se adapta a las necesidades individuales y a las demandas del mundo moderno. Aprendemos a través de la educación formal, que se extiende más allá de las paredes de las escuelas, a través de la educación en línea, producto del crecimiento de Internet, y por medio del aprendizaje informal, que son experiencias cotidianas, interacciones sociales con toques autodidactas. Por medio de la tecnología educativa, la que se supone que hace que el aprendizaje sea más interactivo, inmerso y atractivo. Y también por el aprendizaje basado en proyectos, que consiste en aplicar conocimientos en situaciones del mundo real con altos grados de creatividad. Y por qué no, del aprendizaje continuo, que es lo que nos pasa y vemos en nuestro metro cuadrado constantemente. Le pregunté al ChatGPT cómo aprendemos hoy y me esbozó esta respuesta. Hoy vamos a charlar sobre cómo aprendemos, los formatos, plataformas, la calidad del tiempo que tenemos y cómo lo dedicamos. Y cómo motivamos a la curiosidad para que nos ayude a aprender. Y lo haremos con dos personas que derrochan conocimiento permanentemente y dedican su tiempo para aprender a aprender y también a enseñar. Martina, Melina, bienvenidas a Curioso. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, ¿cómo aprendemos hoy? Como decía ChatGPT, bien decía ChatGPT, aprendemos todo el tiempo y en todas partes. Algunos lo llaman aprendizaje ubicuo porque realmente está en todas partes. Está en lo formal, en la escuela, en la universidad, en los terciarios, en cualquier curso que hagamos con algún profesor, con compañeros más organizados, pero también aprendemos todo el tiempo de los tutoriales, de nuestra gente que tenemos al lado. Somos maquinitas de aprender desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta siquiera de todo lo que aprendemos con un ritmo tan vertiginoso todo el tiempo, porque además el mundo nos exige que sigamos aprendiendo, que sigamos renovándonos. Así que hoy aprendemos de fuentes de lo más diversas y cada vez más aprendemos de manera autodidacta, con tutoriales, con videos de la tele, de documentales, de lo que nos cuenta la persona que tenemos al lado. Lo formal es estructurante, es lo que nos da las bases en la plataforma de despegue para seguir, y por eso es tan importante desde el jardín hasta la escuela obligatoria, que es el final de la secundaria acá en Argentina, pero después seguimos solos, ¿no? Tener esa posibilidad de seguir aprendiendo y las ganas, sobre todo, es la clave para que eso suceda y que lo podamos disfrutar. Pensaba y la escuchaba a ella que hablaba de las ganas, y algo que aprendí de Melina tiene que ver con sin motivación es muy difícil aprender. A mí me toca trabajar mucho en el ambiente corporativo, donde tengo que estar hablando y dando cursos y nada, si no hay motivación, ¿viste? Se siente que se pierde el tiempo. Y pensaba en eso, ¿no? ¿Qué aprendemos también en la vida corporativa? ¿Nos enseñan cosas que nos interesan o simplemente hay que decir que estamos aprendiendo permanentemente? No, y además me imagino que en el caso de ustedes, sacando el ejemplo que decís del trabajo en el mundo corporativo o inclusive en todas las charlas que dan, las expectativas que tiene el público que los escucha también, digo, como que ellas vienen a enseñarme algo que yo no sé, en teoría, y muchas veces también escuchándolas entiendo que ustedes están aprendiendo en simultáneo a las charlas que van dando, porque también depende mucho del estímulo del auditorio, del público o del cliente que tengas para conversar. Definitivamente. A mí me mantiene, me guste o no, tengo que estudiar todas las santas semanas, porque hablo con gente muy distinta. Y la semana que viene hablo con diabetólogos, y ayer con gente que tiene concesionarias, y a veces con farmacéuticos, y a veces con ingenieros en petróleo. Entonces, para poder ir a hablar de innovación, hay que hacerlo con mucha humildad, pero sí mostrando que, conozco tu industria o aprendí de tu industria para poder venir hoy a contarte algo. Me obliga a estudiar de manera permanente mi profesión. Me parece fascinante la profesión de Martu, porque es como que tenés miles de ventanas, ¿no? Como un prisma multicolor a la vida. Y es una muestra de respeto también mostrar. Hice la tarea y no te voy a preguntar lo obvio, porque lo obvio lo encontré en miles de lugares. Te voy a preguntar algo que sume y que expanda lo que ya se sabe buscando el ABC
en internet. Por otro lado, pensaba que es súper importante que el otro se dé cuenta, pasa tanto con los chicos como los adultos. Yo estaba dando clases en la maestría de negocios ahora la semana pasada y sobre aprender a aprender justamente, y es muy importante que el otro se dé cuenta que de nuevo está incorporando en relación con lo que ya sabe, y ahí hay un montón de estrategias para hacerlo. Hay una que me encanta, que se llama una rutina de pensamiento, porque uno la va haciendo como hábito, que se llama conectar, extender, desafiar. Entonces, al final de una clase, y pasa mucho con los adultos que tienen que aprender un poco porque en el trabajo los mandan, como decía Martu, o no tienen muy claro por qué están ahí, o están ahí porque les toca. Y esa rutina hace que primero conecta lo que acabamos de ver en esta conferencia o en este curso con lo que sabías de antes, ¿no? Te estás agarrando de lo que vos ya traes sin ningunearlo, justamente valorándolo. Y después la segunda parte es extender. Bueno, ¿en qué amplía los límites de lo que sabías? Y ahí hay que ponerse a pensar y decir, todo esto es nuevo. Y si yo no hubiera estado estas horas en esta situación de aprendizaje, en este curso, en esta clase, estaría más principiante, ¿no? Estaría más lejos del objetivo. Aprendí un montón de cosas. Darle tiempo para darse cuenta de lo que aprendieron es clave para que esa motivación siga. Como no me están contando cosas que ya sé. Todas estas son nuevas. Y la última, desafiar, es, bueno, ¿y qué desafío personal te plantea? Y siempre que ayudemos a que la otra persona conecte con su vida, con su profesión, ese puente se produce. Si no, a veces ese puente queda invisible si no le damos ese tiempo para decir, mira, esto me plantea tal desafío como profesional o como persona, o se conecta de tal manera con lo que yo hago. Como me pasa, Meli, cuando te escucho. Me ayuda a usar eso. Cada vez que te escucho, Meli, me saco ideas, Mariano, para mis notas. O sea, ya acabo de anotar conectar, extender, desafiar. Doy fe que tomaste nota. Es la columna de la semana que viene. Gracias, Meli. Ay, te quiero, Marto. Mira, la semana pasada charlamos más. grabando algo me pasó algo muy divertido, porque digo, los dos invitados que no se conocían mucho quedaron a encontrarse fuera y digo, bueno, ya me siento parte de eso. Ahora me siento parte de esto, digo, de la columna. Dos preguntas que... Sos un celestino de ideas. Ahí está. Bueno, es la idea del podcast también. Dos preguntas, una que tenía anotada y otra que me surge ahora. Digo, vos recién, Melina, hablabas de la rapidez que necesitamos tener todo el día para estar aprendiendo o a la altura de los desafíos que tenemos, pero no vamos demasiado rápido. O sea, la cabeza no nos queda demasiado estrellada después al final del día de estar todo el día pensando, me perdí esta tendencia, tengo que estar esto. Digo, ¿en qué momento también cuidamos la cabeza para no estar todo el día saturados? Ahí yo quiero decir algo que yo aprendí de Martu en una de sus columnas, y ahora vos me vas a decir cuál era la palabra, pero ella hablaba de crear huecos en la agenda. ¿Me sale slash o slack? Sí. Ahora vos me vas a decir. Quizás ignorancia selectiva, ¿será, Meli? De poder decir dónde pongo el foco. Eso, que vos decías, bueno, la agenda tiene que tener huecos, espacios en blanco para decantar, procesar, dar lugar a algo incluso inesperado, ¿no? Yo hace un tiempo que cambié la dosificación de trabajo en mi vida. Antes tenía esos Excels o esos calendars donde era tipo Lego, donde salía de una cosa iba a otra y era una locura infinita. Y justamente lo que decís, Mariano, es así en términos biológicos incluso. Nuestro cerebro necesita tiempo para procesar y consolidar, porque si no es como que tuviéramos la mente medio, se me viene la imagen de teflón, ¿no? De que entra y salen la información que recibimos y nunca se convierte en conocimiento, nunca pasa a la memoria de largo plazo, porque no tenemos ese momento de procesarla, y sin ese procesamiento no nos la acordamos, ¿no? Entonces es como una máquina, somos a veces máquina de recibir información, pero es un tiempo medio vacío o mal invertido. Entonces priorizar qué es clave para mantener el equilibrio, la salud mental, pero también para aprender. Sí, una era de sobreestímulos total, ¿no? Me parece que es uno de los grandes desafíos, con todo lo que se abre, con esas ventanas que llegan desde los móviles, desde las computadoras, desde las noticias, desde la cantidad de encuentros que tenemos, cómo filtrar. Me parece que es uno de los grandes desafíos a nivel educativo, a nivel relaciones, a nivel cuidado mental, dónde poso mi atención, dónde no la poso, qué quiero aprender, qué no, qué me está nutriendo y qué me está drenando, ¿no? Porque hay mucho en el día a lo que uno se expone que te nutre, pero me parece que hay otro tanto que te drena. Entonces, poder identificar eso, bueno, tiene que ver con las prioridades, que para mí es la gran habilidad que tenemos que desarrollar en este tiempo, ¿no? ¿Qué priorizo y sobre todo qué despriorizo, que es lo más difícil y lo más doloroso? Y ustedes recién hablaban de cuando les toca dar clases o dar charlas. ¿Tienen alguna
tips, técnica de cómo captar la atención? Porque hoy cuando te sentás delante de las personas tenés estímulos permanentes, desde que el celular hasta el que tose o hasta el video que pasas. Digo, no sé si tienen desarrollado alguna técnica en particular para lograr captar la atención, que me imagino que viene mucho del lado de cómo generar estímulos desde el punto de vista de la emoción, o sea, cómo conectás con la persona. Sí, apenas te escuché y seguro que Meli tiene muchísimo más para aportar, pero yo sí sé lo que hago, que no soy especialista en educación, y yo conecto desde mi actitud y desde la emoción. Me presento y dejo entrever desde dónde es que voy a contar lo que voy a contar. Y yo sé que me eligen mucho desde ahí. Cuento innovación, tecnología, productividad y somos miles contando esto, pero trato de conectar desde, estoy acá, soy esta persona, vengo de acá y empezar a conectar con una historia, como siempre, con una pequeña historia que vaya captando la atención. Y a lo largo de toda esa clase o charla, bueno, hay que jugar a eso, ir, captar, tirar un chiste o tirar una información que sabes que la gente va a decir, ok, me quedo. Eso es lo que yo intento. ¿En tu caso? Doy fe porque lo tuvimos a Martu de profe en un curso de innovación que dábamos el mundo de las ideas. Me acuerdo que tomé notas toda la clase. Me acuerdo hablando de priorizar una idea de Martu que era los sí criminales, donde cuando muchos sís después terminan llenándote la agenda. Antes uno dice, bueno, dentro de 2 meses, bueno, lo anoto, ¿no? En la agenda. Total. Y después cuando llega el momento, eso es el presente y tenés la agenda estallada. Pero además lo que dice Martu, que coincido plenamente, una manera muy, muy importante de captar la atención del público es involucrarlos todo el tiempo. Por lo menos eso es lo que yo hago y también, ¿no? Se sabe que sirve, que es todo el tiempo ir tirando preguntas para que la gente diga, bueno, ¿y esto a vos cómo te resuena? ¿O con qué lo conectás? Eso por un lado, y por el otro lado los juegos, incluso con adultos, ¿no? Ponernos a jugar, ponernos a pasar por el cuerpo la información que te estoy trayendo. Eso, ¿no? Por ejemplo, yo en este aprender a aprender, si una idea que quiero transmitir es que el multitasking, por más que creemos que podemos hacerlo, en realidad nuestro cerebro puede poner atención a una cosa a la vez, a menos que la otra sea automática, ¿no? Tipo manejar y charlar puedo, porque manejar va en piloto automático. Es un aprendizaje que ya lo tenemos tan consolidado que va. Pero en la mayoría de las cosas no somos capaces de tener 2 focos. Entonces hacemos un juego que se llama el efecto Stroop, que es conocido, es uno donde las palabras tienen distinto color y hay que decir el color y no leer la palabra, ¿no? Claro. Por ejemplo, dice azul, pero está escrito en verde y hay que decir verde. Y entonces ahí uno se le cruza los cables y vas lento y metes la pata y te reís un poco. Y es una manera de ilustrar una idea que si yo solo la dijera y no hiciéramos ese momento, que además nos reímos y la pasamos bien, y eso es importante también para captar la atención, probablemente quede como un concepto inerte, ¿no? Esto de que no tienen vida, a veces las ideas, todo lo que una de las cosas que hacemos también es pensar, bueno, ¿qué cosas estudiamos un montón y hoy no nos acordamos nada? Yo quiero llevarlos a la idea de que para poder aprender tenemos que hacer otras cosas más allá de escuchar información. Y entonces hacemos esta mirada autobiográfica de decir, y salen siempre cosas tipo los polinomios, los logaritmos, la tabla periódica, las capas de la Tierra, no sé, miles de cosas que las reestudiamos. Uno me decía hace poco, yo me saqué un 10 siempre en física y no me acuerdo nada, no entendí nunca nada, como para que nos caiga la ficha de que hay maneras de estudiar, aunque dediquemos mucho tiempo, que no redundan en el aprendizaje profundo. Entonces poner el cuerpo, conectar con la vida propia todo el tiempo, contar desde las propias anécdotas también, ¿no? Que el público empatice con uno, como dice Martu, es súper clave. Escuchándote lo que decís, Melina, como que también pienso, decir que sos multitasking queda hasta medio canchero. Yo últimamente me pongo a pensar cuando le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Me dice, estoy estallado, no puedo más. Como que digo, siempre esa necesidad de demostrar que no puedo más. Me estoy saltando del orden de algunas preguntas, pero me viene un poco mejor este momento para... Ustedes de alguna manera reivindican el rol del aburrimiento. O sea, en el aburrimiento, por un lado, creo que tiene una mala prensa. Es parte de lo que también genera curiosidad, los tiempos de ocio, claro, para poder generar ideas, pero no sé si de alguna manera también reivindican ese espacio que lo llamo aburrimiento, pero puede ser tiempo de ocio o de no hacer nada. No hacer. Yo a veces en mi casa por momentos... Sí, de descanso, ¿no? De parar la cabeza. Yo soy bastante manija en general,
como que hay momentos en el día que no tengo nada que hacer, hasta me siento como con culpa que no tengo nada que hacer. No me ¿Qué hago? dudas. ¿Me tiro en el sillón y veo tele? No tengo ganas. No sé, digo, ¿cómo ven ese momento de generar ideas? Para mí es fundamental esto que traes, porque lo traigo fuertemente en los cursos de Time Management, que es agendar el tiempo de hacer y agendar el tiempo de no hacer. En reuniones, agendar las reuniones y agendar los breaks. Y todo con información científica de que el break te fabrica tiempo, ¿no? Pero no estamos acostumbrados. Y yo veo una contratendencia, Mariano, ahí en el multitasking. Para mí quedó en las oficinas de los 2090, eso de correr como una gallina sin cabeza. Para mí es una persona desbordada y no es una persona efectiva ni eficiente. En realidad que están mal organizados los tiempos. Totalmente. Realmente Pero una persona enfocada es una persona más innovadora, más productiva, convoca más, ¿no? Cuando es una persona que tiene tiempo para escuchar, que che, estoy a mil, no puedo más. Bueno, yo hace mucho tiempo estoy tratando de no ser esa persona, ¿no? Por algo escribo sobre estos temas para decir, tengo tiempo para el ocio y cuando me lo quiero fabricar, me lo fabrico. Basta decir que no tengo tiempo. Pero es un ejercicio duro y cotidiano, de foco, priorización, de energía, de elección. Sí, y que los factores externos no te... Bueno, por supuesto. No te condicionen. Y es que la agenda se rompe siempre, ¿entendés? Claro. Yo para llegar acá, en la General Paz, sabía que iba a estar explotada y rota. Y salí 2 horas antes, porque si no, no llego. Entonces, hay maneras de abrazar y meter los imponderables en la agenda. Entonces vos armás agendas que abrazan las urgencias. O sea, vivimos en Latinoamérica, vivimos en Argentina, la agenda se va a romper. Cuando uno ya arma una agenda que se va a romper, es una agenda posible. Si armás una donde hay todo el tiempo hacer, es una agenda imposible. Te frustra, llega el viernes y no pudiste con la agenda. Total. Entonces me parece que va por ahí. Está buenísimo lo de agendar, me encantó lo de agendar el tiempo de no hacer. Que a mí me rompió la cabeza el libro de Martu, el de la fábrica de tiempo, lo tuve mucho tiempo en la mesa de luz porque lo iba como abriendo, después de leerlo, abriendo en lugares al azar y volviendo a esos temas porque justamente era algo que me costaba un montón. Me cuesta, ¿no? Nos cuesta a todos, pero creo que es importante lo que dijiste, Mariano, de que no sea un valor estar estallado, Claro. Que no sea algo bien visto. Creo que ya a muchos nos está cayendo la ficha de que estar estallado no es positivo. Supongo viene de la mano que también, por suerte creo, se habla cada vez más de salud mental y se empiezan a derribar mitos y temas tabúes que antes era como que no podías tener un problema de salud mental que quedaba mal, te mostraba como débil. Digo, hoy en el deporte, bueno, creo que también el libro de Marcos Peña, de alguna manera, independientemente de la valoración que podamos tener de él como dirigente político, de alguna manera pone sobre la mesa, por primera vez en mucho tiempo, creo que la política también tiene, sus temas para confrontar. Así que eso me parece que tiene que ver con ese lado. Y lo de la escucha que decía Martu, para mí es re importante. Te das mucha cuenta cuando alguien te está mirando a los ojos, pero tiene la cabeza en otro lado, ¿no? Sí, y no te está pudiendo escuchar, no porque no te quiera escuchar, sino porque no le da el CPU para escucharte, porque tiene tantas cosas hablando. Y eso repercute un montón en casa, en los vínculos familiares, ¿no? Tenés hijos chicos, vienen y te hablan y vos estás pensando en la lista de cosas que hacer y por más que lo mires. No me estás los chicos escuchando, está papá. bueno porque te lo dicen. Dicen, no me estás escuchando, ¿no? Los grandes nos hacemos los que no nos damos cuenta. Hay experimentos súper interesantes. Uno que hizo Mariano Sigman en TEDx Río de la Plata hace unos años siempre hacemos, yo soy parte del equipo de TEDx Río de la Plata y hacemos TED Experiments, que son experimentos con mucha gente que viene a los eventos que son re masivos. Y ahí un experimento que estuvo buenísimo. A mí me cambió de verdad mi relación con el celu. La gente tenía que jugar, ¿no? De vuelta a pasar por el cuerpo, el aprendizaje es súper útil. Y entonces tenía que jugar, dividirse de a 2. Y la mitad de la audiencia recibía una consigna que era contale algo a la persona que te tocó al lado que sea emocionalmente importante para vos, ¿no? Que haya sido importante en tu vida. Puede ser triste o feliz, puede ser tu último viaje o cuando te recibiste, cuando nació tu hijo, se murió tu perro, lo que vos quieras. Y la otra persona tenía que escuchar, pero había 2 grupos al azar de la consigna que recibían. La mitad decía, escuchá lo normal. Y la otra decía, cuando la otra persona te hable, vos mirá el celular. Miralo, relojea los mensajitos, después le volvés a mirar a la persona, como que no le des tanta atención. Y al final del juego
Yo me acuerdo que lo hice, yo sabía además la hipótesis y todo, pero me acuerdo que me tocó a alguien que no me escuchaba y me acuerdo la furia interna, a pesar de saber la hipótesis y por qué lo hacíamos. Y te daban a los que contaban tenían que responder 2 preguntas. La primera era, ¿qué tan interesante te pareció la otra persona, ¿no? La que te escuchó? Y ahí, obviamente, salvo algún masoquista, pero la mayoría de la gente decía que quien no los había escuchado no era tan interesante como quien sí. Pero la segunda pregunta era para mí fue muy reveladora, al menos, que decía, ¿qué tan interesante te pareció tu historia? Lo que vos contaste. Y quienes tenían compañeros, compañeras que no los habían escuchado porque miraban el celular, ¿qué creen que le habrán dicho? Que era menos interesante. Que su historia. Claro, que su historia era poco interesante. Claro. Y ahí a mí me cayó como un rayo, ¿no? Porque no solo si no escuchamos, no solo estamos haciendo que la persona nos considere menos interesantes, bueno, problema nuestro, sino que les estamos quitando la valoración que ellos hacen de su propia historia. Total. Con los chicos es súper fuerte, pero eran adultos. Entonces hay algo en reuniones de equipo, dejar el celular apagado, escondido, llegar a casa y cuando el rato que vamos a estar con la familia, dejar el celular escondido. Bueno, obviamente no nos damos cuenta de que lo estamos mirando todo el tiempo porque es súper adictivo y porque tenemos que responder miles de mensajitos. Yo creo que hoy el WhatsApp por lo menos para mí, es peor que cualquier otra fuente de distracciones. Sí, de hecho, la cantidad de mensajes sin responder. Hay gente que empieza a sacarlo ya del celular y lo usa por WhatsApp web después, en todo caso. Uno repite muchas veces que se supone que lo que nos pasa hoy es mejor de lo que nos pasaba antes porque tenemos, no sé, más conocimiento, mayor información, mejores herramientas y demás. ¿Ustedes qué añoran de cuando aprendían de chicas en el colegio? O sea, ¿qué se acuerdan de ese momento de aprendizaje? Yo soy, creo que una pesimista de base. A ver, arrancamos por ahí. Cualquiera que me conoce puede decir, Martu es una optimista, va para adelante, hace. Pero yo lo hago a pesar mío. A pesar, o sea, realmente añoro. Te diría que se corte internet un par de meses me vendría bien. Me vendría bien para poder estar realmente en el lugar que quiero estar. Y hay algo de la analogía que yo añoro de manera permanente. Entonces estoy todo el tiempo en el mundo digital, conociéndolo, investigándolo, pero con una añoranza de viejos tiempos. Esa es la verdad. Entonces, desde ahí es que me comunico con estas tecnologías y por eso trato el concepto de bienestar digital o de ver cómo hacemos para que nos amplifiquen y no nos drenen. Uh-huh. Entonces, yo añoro la desconexión y la estoy buscando. De alguna manera me cuesta muchísimo, pero buscando más momentos de ocio y nada, estar con un libro, yo y un libro, ¿no? Sin ir a los hipervínculos. Ahora voy a Melina, pero supongo que también, el otro día un ejemplo muy banal, fumigué para los mosquitos en casa. Sí. Y el fumigador me dice, vos fumigás, pero si no fumiga el de al lado, es como que te dure poco. Si vos te desconectás, pero si en tu casa no se desconectan, o si tu entorno laboral no se desconecta... Hay un tema fundamental que son los acuerdos, que es algo que trabajamos mucho en los talleres de Time Management y Bienestar Digital. Para que funcione tu estrategia de desconexión, tenés que tener acuerdos, negociaciones, priorizaciones. Y eso se puede hacer. Se puede hacer con los equipos de laburo, con los proveedores, con los clientes, con los hijos, con las parejas, con el que sea. Para mí es valioso el tiempo de desconexión. Para mí es valioso que mientras comemos juntos no estemos mirando el celu. Hay que negociar y hay que armar acuerdos. Es como decís vos, si no... no puedes tirar el celular al mar en el 2024. Sí. Tengo que seguir laburando con el celular. Pero bueno, al mismo tiempo puedo tomar decisiones de cómo lo quiero usar. Melina, ¿cómo lo ves vos? Yo, ahora hace tiempo que no lo hago, pero durante varios años en las vacaciones, y a veces me iba a largo, 3 semanas, un mes, avisaba, ¿no? Como también para dejar dicho que yo apagaba el celular y lo volví a aprender cuando me iba. Bueno, mi marido lo tenía aprendido, que igual él es bastante poco adicto al celu y si había alguna cuestión familiar nos enterábamos, pero así, y me perdía cosas, me invitaban a cosas y yo no las veía hasta la vuelta y ya habían pasado, pero con conciencia de que necesitaba primero unos días para empezar las vacaciones mentales, de bajar de a poquito y varios cambios hasta poder estar presente en serio, y que después estar presente era como una especie de desintoxicación de unas semanas. Estaba buenísimo. En la secundaria sí añoro esos tiempos como largos, no tanto del colegio,
porque además soy muy crítica de cómo se educa en la secundaria, y yo en mi secundaria pasaba un poco eso, como en todas, pero sí los tiempos con amigos como más... menos apurados, ¿no? Y donde nadie está mirando una pantalla, porque yo no tenía ni teléfono en la secundaria. El otro día agarré mis diarios íntimos de los 15 años y recién a los 15 me acuerdo que decían, me van a poner teléfono en casa. Y de ir a lo de mi abuela, que era la que tenía teléfono para ir a hacer algún llamado, como todo mucho más difícil y mediado. No es que añoro no tener teléfono, pero pasaban otras cosas. Eran interesantes. Ir a una biblioteca, buscar libros, obviamente es más fácil en internet, pero ir a una biblioteca o leer un libro entero o partes, pero sin el apuro de que, o sea, poder poner el foco en serio en un libro es algo que tengo que hacer con mucho esfuerzo ahora. Vivimos en un mundo donde subyace lo que se llama la economía de la atención, ¿no? Las marcas, las personas que comunican están permanentemente peleándose por captar nuestra atención. Digo, en los medios, la estrategia SEO que te busca el clic a cualquier costo, o en las redes, digo, las estrategias de paid media, etc. Nosotros en el medio, los consumidores, digo, eso va generando una mentalidad de contenido que vos hablás siempre, Martina. ¿Cómo es y cuán voraz puede ser para modificar nuestras conductas? Muy voraz. Muy voraz, y es un tema de rabiosa actualidad. Estaba buscando el nombre del nuevo libro de Jonathan Haidt, que se llama The Anxious Generation, ¿no? La generación ansiosa. Y bueno, no son solo nuestros hijos, somos nosotros, ¿no? Hay una mentalidad de contenido en la cual uno modifica sus conductas para mostrarse de una manera, ¿no? Y bueno, y a veces esos recortes los hacíamos antes de las redes, porque también uno mostraba lo que quería, pero ahora está exacerbado. Se arma todo, y creo que los chicos es el gran problema, ¿no? Desde dónde se está construyendo el adolescente o el niño, o mostrando cuando sale al mundo de las redes, y es un tema que no está siendo abordado, me parece, tanto en las casas, desde el desconocimiento, como en las escuelas. Creo que de una manera incipiente sí se está viendo, se agarra por el tema del bullying, del ciberbullying, como que todo se junta, pero esta mentalidad de contenidos, los chicos no se dan cuenta, me da la sensación. Y no digo los chicos, creo que nosotros también. Sí, porque a veces uno tiende a culpar, entre comillas, a los chicos de que vienen ansiosos, pero también uno es el que baja. No, olvídate, si el pibe es ansioso es porque yo estoy ansiosa, eso lo tengo muy en claro, y que mi hijo no largue el celular, no nació un repollo, lo tengo también muy en claro. Pero bueno, sí, me preocupa este tema. Tristan Harris, ¿no? Que es este ingeniero arrepentido que se fue de Google y después hizo el documental de The Social Dilemma, fue el primero en introducir esto de la economía de la atención, y me parece que ahora el que lo está llevando mejor es Jonathan Haidt, con muchos estudios mostrando lo que está pasando con TikTok y con las redes, y la mentalidad y el cerebro de los pibes, lo que les pasa cuando llegan a las redes. Melina, vos hablás bastante de la alfabetización científica y tecnológica, y de hecho, digo, ejercés muchos ejemplos en tu propia casa, digo, con un montón de libros. Acabas de lanzar uno también donde tus hijos son protagonistas de mucho de ese pregonar que tenés. ¿Qué es la alfabetización científica tecnológica? Que ahí también, digo, Martina, calculo que podrá sumar mucho. ¿Y cómo la podemos llevar adelante de una manera ordenada sin que genere más caos del que tenemos? Bueno, la idea de alfabetización original es aprender a leer y escribir, ¿no? Y este desafío, que es súper interesante porque es un desafío del siglo XIX y XX, pero que ahora lo tenemos de nuevo. Todavía hay muchos chicos que terminan la primaria sin comprender lo que leen, y cada vez que vemos los resultados de las pruebas aprender, nos agarramos la cabeza, sale esto en los diarios, ¿no? Entonces la alfabetización, el otro día hablaba con Axel Rivas, un amigo y colega, y decíamos, ¿no? Estamos queriendo pensar la educación del siglo XXI y tenemos problemas del siglo XIX hoy. Pero más allá de la alfabetización de lectura y escritura, la alfabetización científica, inspirado en esta idea de que poder leer y escribir es básico para participar como ciudadanos en un mundo letrado. La alfabetización científica y tecnológica es lo mismo, es saber ese ABC, esas bases que te permiten participar en un mundo donde la ciencia y la tecnología son motores. ¿Y qué quiere decir, por ejemplo? Bueno, en ciencias es como entender el ABC de algunos temas básicos de ambiente, de salud, de cómo funcionan las cosas, pero lo más importante, de manera que te permita entender el mundo. Si quisieras llevar adelante una carrera científica, tecnológica, buenísimo, pero no ese es el fin, ¿no? Se habla de ciencia y tecnología para todos,
justamente es como un movimiento de algunas décadas de que es importante que el pensamiento científico, que es esta manera de ver el mundo más centrada en poder hacerse buenas preguntas, de poder ver si algo que me dicen tiene evidencia o no, muy asociado hoy a las noticias, ¿no? De falsas, y está muy relacionado con la alfabetización mediática también, ¿no? Darme cuenta de quién lo dice, por qué lo dice, desde dónde, qué evidencias tiene. Y también esta actitud curiosa hacia la realidad, y que también me permite poder leer a expertos y entenderlos y dialogar y ver si estoy de acuerdo o a qué fuentes consulto. Bueno, todo eso es la alfabetización científica. ¿Cómo se tiene que hacer? Es un proceso que es re largo y que tiene que empezar desde jardín de infantes. Y cuanto antes empieza, más sólidamente se construye, ¿no? Chicos de nivel inicial explorando, poniendo en palabras lo que ven, contrastando con otros a ver si estamos viendo lo mismo, qué nuevas cosas querríamos saber, haciendo experimentos, metiendo las manos en la masa, y de ahí en adelante hasta toda la escolaridad. Y es algo que se sabe que se construye toda la escolaridad obligatoria, o sea, no es que se logra de un día para otro, pero sí se puede lograr trabajando con ese enfoque de manera sostenida, ¿no? Un enfoque donde haya lugar para las preguntas, para la experimentación, para el debate, para el análisis de datos, como un poco análogamente a cómo trabajan los científicos y científicas en sus profeses, ¿no? No necesitas un laboratorio. Sí, pero no todo el tiempo, ¿no? Porque los científicos también hacen otras cosas, debaten, argumentan, hay asuntos, temas sociocientíficos donde por ahí la actividad no es hacer un experimento, sino hacer un panel de debate con distintas posturas, sobre todo con temas ambientales o temas que tocan a la sociedad de manera más directa. Yo me acuerdo de una actividad que hicimos que era sobre debate entre agricultura orgánica o industrial. Entonces era un panel, ¿no? Y los chicos tenían que representar distintos roles desde ese panel. Que estaban en contra de la agricultura industrial eran, por ejemplo, bueno, una mamá que se había enfermado su hijo por agrotóxicos. Una ONG una abeja, me acuerdo, que era uno de los protagonistas porque se quedaba sin ecosistema con los agrotóxicos. Del otro lado estaba alguien de la FAO, de la Organización de la ONU de Alimentos, que decía, bueno, pero si todo fuera orgánico no llegamos a poder producir para toda la población la cantidad de alimentos suficiente. Y se armó un debate, eran chicos de 7º grado, súper candente. Esos momentos donde nadie se quiere ir al recreo, que son pocos en la escuela, que está buenísimo. Y a veces pasan, bueno, eso también es hacer ciencia y pensar en ciencia y tecnología. Es algo que además convierte la escuela, hablando de la secundaria también, en un espacio mucho más atractivo donde los chicos quieren estar, no quieren salir huyendo a mirar sus celulares, o por lo menos lo retrasa de ese momento. Por lo menos entiendo que dan un y los celulares sirven para investigar, ¿no? También, exacto, y para comunicar. Bueno, armá un video de 2 minutos contando tu postura sobre esto, contando el acuerdo al que llegamos entre todos después de escuchar a estos personajes del panel. No quiero irme sin preguntarles algo que creo que puede ser un episodio en sí mismo, que es sobre la inteligencia artificial. Yo creo que con el de hoy debo haber usado 5 veces ChatGPT. A veces me siento orgulloso porque digo, puedo conmigo mismo todavía y no necesito a alguien que me ayude a pensar, pero otras veces siento cierta vergüenza de decir, no estoy innovando o no me estoy sumando a algo que me va a ayudar. ¿Qué hago? Porque de alguna manera, por momentos pienso que la inteligencia artificial tiende a fomentar la vagancia intelectual. No sé, ¿qué piensan? Yo recién la escuchaba a Melina y pensaba todo el tiempo, ustedes hablaban de exploración y yo pensaba en un pibe prompteando, ¿no? Dándole indicaciones todo el tiempo a la IA para pedirle algo. Mirá, la semana pasada de un mismo equipo estaban sentados, estábamos charlando de IA, siempre trato de ser provocadora. Digo, ¿qué sienten cuando ven esto, no? Yo les pongo un avatar mío hablando en idiomas. Y un pibe me dijo, si yo le tengo que pedir ayuda, era un técnico, ¿no? En una empresa. Si yo tengo que pedirle ayuda a la IA, me siento un fracasado. Uh-huh. Y saltó una piba al lado y dice, si yo no le pido ayuda a una IA, me siento una tonta. Mirá. Bueno, estoy totalmente identificado con los dos. ¿Entendés? Entonces, los dos como diciendo, no, si me ayuda una IA es que no puedo. Y la otra, obvio que quiero que me ayude a la IA. 2023 fue el año de disponibilización. Nos dimos cuenta que ya no es solo un tema de Elon Musk y sus amigos que pueden hacer esto, sino que nosotros podemos entrar. 2024 hay que explorar, Mariano. Por más que te dé fiaca, te dé bronca, te dé lo que te dé, hay que explorar. Porque mucho de lo que hacemos en nuestras profesiones lo podemos hacer con este copiloto digital
Y es hora de que nos preguntemos entonces qué es mío o mío humano y qué voy a aportar. Porque realmente pensamos que somos muy únicos y el 80% de mis notas las puede hacer Claude o el ChatGPT o como se llame la IA del momento. Entonces, a ver, si resuelvo todo esto con la IA, ¿yo qué aporto? Y bueno, ahí será mi actitud, mi emoción, mi historia, mi singularidad, mi conexión o lo que sea que cada uno pueda desarrollar en sus profesiones. Hay que explorar, hagas lo que hagas. No se me ocurre una profesión en este momento. Habría que preguntar a los plomeros, pero no, para el plomero también tengo una, donde la IA la tenés que explorar. Melina, no sé, digo, ¿puede frenar la curiosidad o estimularla aún más la inteligencia artificial? Yo coincido mucho con Martu y yo también uso mucho la metáfora del copiloto, pero creo que es importantísimo explorar y usarla cuando uno ya tiene ciertas bases de pensamiento construidas. Entonces a mí me parece que hay un momento de la vida, que es la niñez y la adolescencia, donde primero hay que construir ese edificio, esa plataforma de pensamiento, cierta estructuración, cierta posibilidad de pensar para después que nos sirva de copiloto. Lo que a mí me asusta es cuando la inteligencia artificial aparece antes, por ejemplo. Es decir, los chicos hacen toda la tarea con ChatGPT, no hay ningún momento donde esa construcción suceda de verdad. Entonces ni siquiera puedo promptear bien. Claro. Yo me acuerdo, mis hijos más chiquitos, cuando eran hace un par de años también, empezamos a explorar esto, inmediatamente me dijeron, esto me puede hacer la tarea, mamá. Claro, o sea, es inmediato, puro. ¿no? Sí, pero contra eso eso no podés hacer nada. O sea, tenés que saber convivir y organizarlo, pero no podés frenarlo ya, entiendo, ¿no? O sea, que tu hijo o No, y para mí no hay que frenarlo. Creo que hay que hacer varias cosas. Primero, y estoy hablando de la escuela primaria y secundaria, ¿no? Primero hay que apostar a hacer cosas en la presencialidad, a que los chicos puedan escribir. Hay algo de la escritura como formadora del pensamiento, debatir, argumentar, conversar en la presencialidad, que es importante, que vuelve a ser importante en el momento de ChatGPT, donde los exámenes domiciliarios, claro, incluso los más creativos, porque no es que no te responde las preguntas fáciles, fácticas, obvias, te responde unas preguntas recontra elaboradas. Hay unos profes de historia que hicieron un video que me encanta, se llama Historia en 10 minutos, tienen un canal y síganlos, es muy lindo cómo cuentan la historia. Pero cuando salió ChatGPT, les dieron sus pruebas a ChatGPT. Yo hice lo mismo con mis exámenes de la universidad, se los di a responder a ChatGPT y yo considero que hago buenas preguntas y elaboradas y creativas y se sacaba un 10 felicitado, ¿no? Y ellos hacían las preguntas, me acuerdo, súper obvias, como en qué año fue la Revolución Francesa, obviamente te lo dice bien, pero también había una consigna que era algo así como escribirle una carta de Stalin a Hitler contando por qué decidiste romper el pacto, claro, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo hacía bien también, pero nosotros queremos que los chicos lo puedan hacer, después que lo usen como copiloto. Entonces, la presencialidad vuelve a ser importante y el momento de trabajar ahí con lo que uno tiene para después sí amplificar, pero si no tengo que amplificar estoy en el horno. Entonces yo cuando hablo con profes hago énfasis en esto de trabajemos en la presencialidad, en la posibilidad de estar solos, sin tecnología, frente a la hoja, a ver qué producimos. Y Fabio Tarasou, que es especialista en esto en educación, habla de algo, una metáfora que para mí está buena para los docentes, que es bailar el vals con ChatGPT. Dice, le pido una consigna, ¿no? Que el ChatGPT empieza como, armame la primera parte de un cuento. Buenísimo. Después en la presencialidad te lo trae. La presencialidad con los chicos hoy es, bueno, ahora escribimos la segunda parte. Después, tercero, vuelvo, como que voy para un lado y para otro, como bailando el vals, sí. Vuelvo a ChatGPT. Bueno, con esto que es mi continuación y el inicio que hiciste vos, ahora hacerle un twist al argumento y convertirlo en género, no sé, de comedia. Claro, tenés que hablar de más que baile de vals, tenés de trap, me parece ahora. Claro. Bueno, mejor trap, tenés razón, una canción de voz, el trueno. Volvemos, el tan, vuelvo al otro lado. Con esta canción de trap, bueno, ahora cambiale algunas palabras para que te representen más a vos y cantala, ¿no? Entonces, el ChatGPT que sea un frontón, pero donde haya cosas productivas y creativas, sobre todo, que hacer
sin eso. Entonces también ahí es un copiloto, pero empieza a ser un copiloto que no te suple el pensamiento, sino que te lo complementa y te desafía. O que los alumnos hagan preguntas. Tengo que estudiar la Segunda Guerra Mundial. Inventame preguntas y esas preguntas las respondés, ¿no? Pero tiene que ver con un uso más de potenciador de la mente que de bloqueador. ¿Qué les genera curiosidad hoy? ¿En qué están curioseando ustedes? Yo aprendí que se puede aprender a ser curioso. Yo cuando veía a personas como Meli y otros tantos que hacen, no sé si es algo que yo tenía innato, pero sí me lo fui poniendo como hábito. Aparte lo necesito para mi laburo, estar al día con todo, no me quedó otra que curiosear. Yo curioseo semanalmente, muchos de mis temas trato de ir a podcasts de afuera, de innovación, de liderazgo. Y esa es mi manera de ir al mundo y curiosear, especialmente leyendo y escuchando podcasts de temas de innovación, liderazgo. Por ahí ando. ¿Elina? Y yo estoy curioseando sobre China porque tengo que ir pronto a quedarme allá a hacer algunas cosas y es como un mundo, estuve un par de veces pero me resultó como un mundo demasiado extraño y ahora me tengo que quedar un poco y espero que sea un poco más llevadero, de sentirme un poquito más como en casa, y entonces estoy curioseando mucho sobre cómo es ese mundo tan extraño. Gracias a ambas por sumarse y creo que fue una linda charla. Así también las conocemos un poco más a ustedes y sabemos cómo curiosean. Así que muchas gracias, Melina y Martina. Gracias, Mariano, por la invitación y siempre gracias. Lindo escuchar y compartir con Meli. Igualmente, Martu, bueno, un abrazo y eso, estamos charlando, seguimos conversando. Gracias a ambas. Mi nombre es Mariano Vila y esto es Curioso, un podcast que deja ideas.